señores, entramos al tercer bloque del programa con otro tema súper interesante. Yo ya he venido escuchando algunas propuestas de algunos candidatos y por supuesto estamos en una etapa ya electoral, estamos en una etapa donde se van a escuchar millones de propuestas, pero vamos a ver qué propuestas pueden ser reales, ¿no es cierto? ¿Qué se puede dar en realidad? Nuestro panel va a hacer un análisis al respecto. Además les cuento que Lima, entre el 19 y 20, va a ser sede de el encuentro entre ministros del Interior, o también le llaman de Seguridad Pública, de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, que son 35. Todos se van a reunir acá y van a tocar este tema de seguridad ciudadana y ojalá podamos tener cosas importantes de esta cita internacional. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque y venimos con el panel. Doctora, a la gente le gustaría escuchar propuestas sobre seguridad ciudadana. Ya hemos escuchado que salgan los militares, que se vaya el 24 por 24. ¿Qué podemos decirle al público que se puede dar, doctor Chanamé, en cuanto a seguridad ciudadana, para que no escuchen tantos sueños de opio de algunos candidatos? Sí, yo creo que hay un tema medular, central, que ya el Poder Judicial lo ha venido sosteniendo, que es el tema de los juzgados de flagrancia. Un proceso como promedio, un proceso penal en el Perú demora 3 años y medio para juzgarse. Con el nuevo Código Procesal Penal, el promedio es 7 meses, ¿no? Y entonces, cada audiencia cuesta $1000. O sea, los costos son astronómicos. O sea, ¿la policía ha sido ineficiente en los últimos 5 años en relación a la detención de personas que han cometido ilícitos? No. Yo acabo de ver las estadísticas del INEI. En estos 5 años se han internado en los establecimientos penales 27.000 personas. En 5 años. En 5 años. O sea, ¿la policía es ineficiente? No es ineficiente. Y eso que está trabajando con 1/3. Entonces, es eficiente para detener. El Estado es lento y parsimonioso para juzgar y condenar. Y benévolo, ¿no? Y también benévolo. Pero es demasiado lento. Y entonces la propuesta es, además las estadísticas lo dicen, los intervenidos en flagrancia por delitos, por hurto, por robo, llegan a ser entre el 40 y el 50% de los incidentes policiales y penales. Entonces, si allí está la carga, entonces establezcamos juzgados con especialistas para juzgarlos en 72 horas, en una semana. Es posible. Yo creo que este es un tema medular para resolver un problema estructural del país. Tendrían que ir acompañados de un nuevo plan de centros penitenciarios también y crearse más centros penitenciarios. No, pero esto lo resuelve. Esto lo resuelve. ¿Por qué? Porque la mitad de los que hoy día están en los penales, 77.000 personas en los penales, solo la mitad están sentenciados. Es cierto. Doctor Ibaceta. Bueno, es complejo el problema, sino que cuando hay miedo, todo el mundo promete que salgan los tanques, pues los cañones, es decir, vamos a estar como el dictador de Corea del Norte, que manda a fusilar a su ministro de defensa con un cañón. A comérselo por los perros. Lo mete un misilazo que no quedó nada. Eso es lo que están prometiendo los candidatos, que salga el ejército y los militares serían tan tontos que salgan a combatir ¿a quién? Al aire. Me hace recordar los inicios del terrorismo, ¿eh? Porque ahora, con lo que ocurrió en Los Olivos, secuencialmente, empezaron a tomar por asalto a los colectivos, a los taxis colectivos, eso que se van subiendo. Identifican al policía cuando está en la comisaría, pero cuando el policía va a su casa está solo. Y los han empezado a asesinar. Han empezado a asesinar a policías individualizándolos en el trayecto de retorno a sus casas. Esto significa que el servicio de inteligencia de la delincuencia está mejor estructurado. Es una estrategia cobarde, además, ¿no? Pero si ya lo hemos vivido con el terrorismo de Sendero y el MRTA, estamos volviendo a vivir lo mismo. Por lo tanto, si queremos seguridad ciudadana, yo no creo mucho en ese nuevo código, porque ese nuevo código requiere una inversión muy grande que no se hizo. Ni en infraestructura, ni en capacitación, ni en elemento de material, ni en elemento jurídico, ni en elemento humano. Entonces, por eso estamos sufriendo lo que estamos sufriendo. Además, no se resuelve con la policía, no se resuelve con el Poder Judicial solos, no se resuelve con el Ministerio Público,
no se resuelve con el INPE, sino con todos. Pero si vamos a tratar de cambiar todos, no vamos a terminar nunca. Lo que hay que hacer es crear lo que se hizo para el combate antiterrorismo, grupos operativos, grupos móviles, pero con laboratorios completos, que cuando la policía detenga, las investigaciones se hagan rápido, pero se hagan con eficiencia. El material probatorio que llega a los jueces y a los juzgados en los expedientes es muy pobre. Un buen abogado te despedaza un expediente. Y como hay mulas en el sentido de que cargan pues la responsabilidad de los otros para que los cabecillas puedan salir libres. Y allí hay problemas también de corrupción. Tenemos un INPE corrupto hasta nomás, pero un sistema carcelario que ha construido cárceles en la costa que es base de operaciones. Si acabamos de ver un penal donde unos delincuentes tenían no solamente unos LED espectaculares de 60 pulgadas que algunos quisiéramos tener, tenían el aire acondicionado en la celda, puertas no de rejas sino contraplacadas. Pero ya se ha tenido. Nosotros hemos luchado contra los destructores injertos de los finales del 80 al 90, que llegaron a ser una banda de 200 y con policías incluidos. Entonces, ¿qué se hizo allí? La policía actuaba, pero coordinaba con el Poder Judicial con la policía. Se crearon equipos móviles de juzgamiento y el servicio de inteligencia del INPE también funcionaba. A todos los capos, a esos que se dan sus lujos, Chayapalca, Yanamayo, y la sala judicial iba a juzgar allá, nunca se les traía. Acá se los ha trasladado, pero a un penal de menor seguridad. No, pues, vamos con una llamada telefónica, venimos con el doctor Pedro Gamio. Hola, buenas noches. ¿Aló? Buenas noches, señor director. Bienvenido. Le digo señor director porque usted, buenas noches, le estoy diciendo. Señor director, usted es ¿cómo se llama el que dirige el panel? Por eso Adelante, caballero, lo estamos escuchando. Ya, lo que deben de hacer los nuevos candidatos es ofrecer la creación de más penales, señor. Porque los penales hoy en día están sobrepoblados. ¿Y qué cosa hacen los jueces cuando juzgan a los delincuentes? O sea, de menor cuantía, ¿no? Automáticamente lo sacan porque saben que los penales ya no entra más gente en los penales, ya no entra más gente. Tendría que crear más penales para que el trabajo de la policía se vea logrado por los jueces. Ok, le agradezco mucho su comunicación, gracias por su llamada telefónica. Yanina tiene algunos mensajes, Yani, adelante. Precisamente, Pepe, el público nos escribe, Humberto Mejía, él nos dice que estamos en tiempos de lluvia de propuestas sobre seguridad ciudadana, pero los que ya gobernaron nunca hicieron lo que otra vez nos ofrecen. Karen Estrada también opina, ella nos dice que la peor propuesta que ha escuchado es que salga el ejército a patrullar las calles. Eso significa que la policía renuncie a sus responsabilidades. Muy bien, ella está de acuerdo con el doctor Ibaceta entonces. Doctor Pedro Gamio, ¿qué hacemos en cuanto a seguridad ciudadana? Bueno, aquí hay varios problemas. Estoy de acuerdo con el doctor Chanamé. Se puede ser más eficiente, se puede escoger a los mejores fiscales, a los mejores jueces. Es cierto, hay mucho trabajo policial que se pierde en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. No existe un trabajo sistemático, articulado. Falta también tener lo que se llama predictibilidad. Es decir, hay casos donde uno queda sorprendido de cómo personas que han cometido delitos de tanta crueldad, terminen a las pocas horas libres. El doctor nos dice que a veces es problema de la carga probatoria, pero también a veces es problema de corrupción. Entonces, hay un tema de fondo. El tema de fondo es, necesitamos mejorar el dominio tecnológico de la policía, necesitamos darle respaldo a la sociedad, un mejor sistema de salud, un mejor sistema de educación, un mejor sistema de vivienda, tan digno como tienen, por ejemplo, los carabineros de Chile, que no ganan ni 30, 35, 40% más, pero son respetados por la sociedad. Y hay un sistema donde los ascensos son por el mérito. Y sobre todo, lo más importante es, sus hijos tienen un sistema de salud digno, un sistema de educación digno y un sistema de vivienda digno. Eso ayudaría mucho a la policía. Pero el tema de fondo es, tenemos un problema de crisis moral en la sociedad. Hay muchísimos jóvenes que no tienen trabajo, tentados a delinquir. Necesitamos revertir la tendencia del ostracismo de los penales y hacer empresas y hacer que esta gente recupere el camino. Y mientras más jóvenes los podamos orientar,
vamos a evitar un delincuente futuro. Pero este es un tema fundamental. Tiene que haber una estrategia articulada, es decir, buscar asociaciones público-privadas que permitan el desarrollo de proyectos en los lugares más remotos del país donde hay mucho que hacer, porque si no, vamos solamente a las consecuencias del problema. ¿Qué ha hecho Noruega para estar cerrando sus cárceles mientras en Perú las cárceles revientan de gente? Lo que necesitamos es un trabajo articulado, de fondo. Y otra cosa, la corrupción. Hoy, con los sistemas electrónicos, con los sistemas más sofisticados, hoy no es imposible saber dónde está la madre de la corrupción. Lo que necesitamos es un monitoreo eficaz y acabar con ese sentimiento de impunidad. Cosas tan elementales, desde la violencia contra la mujer hasta el robo, el hurto, el asalto, todo puede tener una sanción eficaz si se usan estos sistemas rápidos, eficientes, pero hay que poner a los mejores jueces, a los mejores fiscales. Y otra cosa más, ¿cuántas facultades de derecho tenemos? ¿Por qué no hacemos que las facultades de derecho se conviertan en juzgados piloto, con profesores principales con especialidad, y ayudamos a que el Poder Judicial sea más eficiente, pero también observatorios ciudadanos, porque no es posible que se produzcan estos casos increíbles de delincuentes que han cometido hechos terribles y que en pocas horas están libres. Pero tienes dos temas allí. Uno, que tenemos el narcotráfico y la ilegalidad que te genera un mundo de plata. Entonces, cuando hay un mundo de dinero, es una tentación para los jóvenes si no hay autoridad moral y no hay futuro. Si no hay un camino, entonces tú ves a los chiquillos que se dan la gran vida y no importa si se mueren mañana. El otro tema que tú has hablado es la predictibilidad. Cuando se promulgó la ley orgánica en 1991, se estableció la obligación de la Corte Suprema de sistematizar su jurisprudencia para que se convierta en precedente vinculante para todo el país, para que todos los jueces sepan cómo resolver similares casos. Inclusive cuando se reguló la casación como un mecanismo para que la Corte Suprema establezca un solo criterio de interpretación y aplicación de la norma jurídica, se le dijo, uniforma tu jurisprudencia, y una causal de la casación era la jurisprudencia. Cuando uno le decía, ha variado su jurisprudencia porque le acompañaba ejecutorias que eran para el gusto de A, de B, de Z, de E. ¿Y qué contestaba la Corte Suprema? No hemos sistematizado la jurisprudencia, por lo tanto esa causal no es aplicable. No existe. Hasta este momento la Corte Suprema, si nos ha establecido 6 precedentes vinculantes, creo que es mucho. Y eso es lo que debería cambiar. ¿Cuántos años han pasado? 20 y tantos años, cuando nosotros deberíamos entrar a la jurisprudencia de la Corte Suprema por materias y saber cómo se va a resolver. Debería ser predecible saber ese tipo de cosas. Vamos con unas llamadas telefónicas y venimos con el doctor Chanamé también. Hola, buenas noches. ¿Puede hablar? Sí, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, señor. Tenga la bondad. Mire, con los delincuentes redomados, enviarlos a la selva. Con los rescatables, preguntarles qué han hecho antes que ellos ingresaran a la cárcel. Y el que quiere trabajar, que lo hagan trabajar dentro. Y el producto de su trabajo que lo vendan para sus familias. Si alguien quiere estudiar, que estudien a distancia. De esa forma se evita estar invirtiendo en cárceles. Muy bien. Y en la selva, allá ellos que se defiendan. Pero así se evita que sigan creándose más cárceles y también teniendo que tener más personal. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenido. Buenas noches, señor. Quisiera participar. Mire, ve, yo soy un ex delincuente, soy Carlos López. Mire, ve, señor, si en el supuesto caso de que yo hubiera 2 policías, ¿usted cree que yo voy a robar? Yo no voy a robar. A los policías, yo siendo delincuente, yo los saludo. Pero ¿sabe qué es lo que falta acá? El servicio de inteligencia, señor. Más antes la PIA hacía la cana a todo el mundo, a todos los delincuentes, nos llevaban presos. Le hago aprovecho para hacer una pregunta, a ver. Señor. Caballero, aprovecho para hacer una pregunta. ¿Está usted en línea todavía? Sí, estoy en A línea. ver, ya. ¿Por qué cambió usted? ¿Por qué me dice que es un ex delincuente? ¿Qué lo hizo cambiar? Me hizo cambiarse, que señor, la necesidad de querer trabajar por la vía legal, he tenido que cambiar, señor, pero mire, ve, la policía, la PIP, antes era muy efectivo. Como no hay la PIP,
Todo ahora es un desastre. Ok. Yo veo 3 policías parados, yo en la vida voy a robar. Los saludo y me paso. Siendo ladrón, me voy y me paso saludándolos. Ahora el servicio de inteligencia está por los suelos, señor. Ok, gracias por su llamada telefónica, qué importante. Hola, buenas noches. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Bueno, llamada de Cusco. Bueno, todos vivimos aquí en San Jerónimo, cerca del penal de Quencoro. Ajá. Cerca de un penal. Y siempre que conversamos con mis vecinos, ¿por qué no regresa el servicio militar obligatorio? Y a todo aquel muchacho que no está haciendo nada, los puedan llevar. Miren acá el éxito del ECA 18, ¿no? Y puedan ahí darles un oficio. Y ¿por qué no poner las cárceles privatizadas, no? Así las empresas privadas van a poder hacerlos trabajar a estos señores que están ahí y van a generar algún beneficio a la sociedad. Lamentablemente una cárcel es un hotel de 5 estrellas para los delincuentes. Muchas gracias, gracias por su llamada telefónica. Vamos con esta llamada y Yanina también que tiene mensajes. Hola, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bienvenido. Sí, buenas, mire, te estamos llamando en Chiclayo. Lo que pasa es que quería comentar lo siguiente, mira. Lo que pasa es que acá yo pienso, mira, en el norte se ha implantado el nuevo Código Procesal Penal. Y el gran problema del Código Procesal Penal es que, por ejemplo, detienen al delincuente. Y a veces hay bastantes, se han creado puestos de fiscales, los detienen. Y el problema es que, a veces no le dan la prueba objetiva y el delincuente normalmente lo defiende ¿quién? Un abogado que le ha contratado el Estado peruano. ¿Y qué hacen estos? Que, no le encuentran el delito en sí y lo liberan inmediatamente. Yo pienso que a veces la prensa se ha dedicado mucho a hablar de la policía, en fin, y cuando el gran problema que pienso que es la normatividad. Nuestro código es copia del Código Civil francés, que es otra realidad a nuestra realidad peruana. Sí. Ese es el gran problema. El gran problema es la normatividad, que seguimos con un código, yo pienso allá, que es otra realidad de nuestra sociedad. Y gracias. Gracias, muchas gracias. Qué interesante su participación, muy amable. Yani, unos mensajes. Sí, recibimos el comentario de Alonso Becerra. Él nos dice que si queremos una policía altamente eficaz, el Estado debe empoderar a la policía honesta y dar de baja a los delincuentes con uniforme. Marisol Lobatón también opina, nos dice que el peor enemigo de la seguridad ciudadana es la impunidad legal y sobre todo cuando los cabecillas liberan a los grandes narcotraficantes. Muchas gracias, Yani. Doctor Choname, se quedó en una sola palabra. Sí, yo creo que lo peor que le puede pasar a esta campaña electoral es que recurramos a un populismo penal para no resolver nada. O sea, la tesis de que entren las Fuerzas Armadas, que la tienen 4 de los 5 principales candidatos, es una propuesta que no va a resolver el problema de fondo. Pero es populista, pues como usted lo ha dicho. Populista, gana votos inmediatamente. Exacto. Y la segunda forma de encarar este tema es que el Poder Legislativo aumente las penas. Es otra propuesta populista, porque no resuelve nada. Yo estuve en la mañana en el penal de San Pedro, conocido como cárcel de Lurigancho, y me informaban que a diario ingresan 40 nuevos internos y salen por día 2. O sea, no hay un equilibrio en los que tenemos. El sistema penitenciario ha colapsado, es imposible resociabilizar, no se puede. Y entonces ahí viene la universidad del delito, pues porque ¿no? se reproduce el delito inmediatamente. Entonces, no estamos solucionando este problema estructural y es por eso que yo tomo la propuesta de Pedro. Hay que poner la inteligencia, la tecnología al servicio. No tenemos capacidad para construir tantos penales como está creciendo la delincuencia. Yo sí creo que hay que retornar al tema del grillete electrónico. Importante. Colombia lo hizo mucho después que el Perú y hoy día tiene 12.000 personas que están con el grillete electrónico. Ellos reconocen, los colombianos, que esa es una parte de la solución del sistema penitenciario. En Colombia, yo creo que nosotros tenemos también que combinar estos sistemas para hacer eficiente el tema de la policía, la operatividad de la policía, pero también eficiente en relación a la sanción. Yo he escuchado muchas veces que la gente opina y dice, pero es que el policía sabe dónde está el delincuente. Y una de las cosas que yo he escuchado también renegar a la policía es claro que sabe. Pero ¿saben por qué sabe? Porque es el mismo delincuente que ya capturó como 3 veces antes. Los capturó,
entraron un tiempito al penal, salieron a hacer exactamente lo mismo. Entonces la policía arriesga su vida capturando por tercera o cuarta vez al mismo delincuente que ya sabe que luego va a salir. Entonces ya sabe dónde está, ya sabe quién es, ya sabe, ya tipifica, ya sabe cómo trabajan esos delincuentes. Doctor. Bueno, también hay estudios que muestran que la corrupción lamentablemente es más aguda en la parte penal. Es decir, hay corrupción en el Poder Judicial, nadie lo puede negar, pero en el lado penal es mucho más el pan de cada día. Sector del INPE, dice usted. Entonces, no solamente el INPE, sino para que se muevan los expedientes, para que haya mano blanda. Esas cosas se deben corregir. Y tiene mucha razón el doctor cuando habla de predictibilidad. Pero para que haya predictibilidad necesita jueces y fiscales de primer nivel. Necesitamos tener mecanismos que impliquen una suerte de constante revisión de cómo está el rendimiento de nuestra gente. Esto es fundamental. En las mejores instituciones del mundo existe. Si una persona tiene un comportamiento probo, tiene que demostrarlo a lo largo del ejercicio de su profesión. Tiene que haber mecanismos por los cuales las mejores universidades del país se convierten en observatorios ciudadanos y cualquier ciudadano que reciba señales de que se está actuando incorrectamente, no es posible que la persona que todo el mundo sabe que es el corrupto siga ahí. Y hay una situación de impunidad. Entonces se vuelve una situación de descrédito. Entonces la gente dice, vamos a la justicia por mano propia y se cometen tremendas barbaridades como lo que ha ocurrido en Huánuco, donde muchachos inocentes, manipulando a la gente, han terminado siendo torturados y asesinados cruelmente. Eso es salvaje. Eso hace que el Perú sea visto en el mundo como un panorama de lo más crítico. Nosotros necesitamos recuperar a los mejores jueces, a los mejores fiscales, respaldándolos. Y, al mismo tiempo, con inteligencia, con sistemas electrónicos y con observatorios ciudadanos, cortarle la mano corrupta a aquel que está lucrando con el narcotraficante, con el sinvergüenza, aquel que tiene por sí mismo o por personas allegadas a él signos exteriores de riqueza que no justifica. Hay que denunciar. Exacto, pero necesitamos generar confianza. Por eso es que yo creo, este es un país que tiene muchísimas facultades de derecho, que dejen de memorizar leyes y se conviertan en actores protagónicos del monitoreo y seguimiento de esas sentencias que deben responder a patrones. Esa enseñanza es muy sabia. Sí, claro. Tener frente a problemas similares soluciones claras y que todos respeten ese camino. Claro, se le demuestra a alguien que robó $500.000 con un revólver y tiene a un muerto y tiene 20 años, y al otro que se le demuestra exactamente lo mismo tiene 15. Entonces uno dice, ¿y de dónde? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? O sale libre. O sale libre, o le dan restricciones, bueno, no sé. Vamos con unas llamadas telefónicas. Le ruego al público que sea breve y directo porque se nos está yendo el tiempo y quiero escuchar todavía las opiniones de los abogados en la mesa. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, caballero, adelante. Es un gusto saludarlo al panel que está exponiendo sobre el tema, pero a mí me gustaría decir algo claro. De nada sirve el Código Penal, la ley, los mejores autoridades fiscales, jueces, todo, cuando acá no se está atacando por lo principal. Los señores cuando entran a la cárcel solamente van a dormir, a que le alimente el Estado. Nosotros lo que tenemos que aplicar para solucionar esto es darle trabajos forzados a todos estos delincuentes, a estos terroristas. Ok, gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Hola. Sí, bienvenido, señor, adelante. Solo para opinar como un ciudadano común ante los doctores que están en el canal, acá la Administración de Justicia asume Contraloría, Ministerio Público, Poder Judicial y el Poder Legislativo, cada uno en distintas direcciones. Los que administran la ley, lo que necesita el país es calidad de hombres, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Se fue esa comunicación? Ok, doctor Ibaceta. A ver, vamos a ver el tema penitenciario. Ya se veía venir esto cuando se enfrentó el problema de los destructores e injertos, que fue una banda gigantesca. Cuando se se estudiaban los delitos menores y los delincuentes que iban por 6 meses a la cárcel, la verdad es que ya sabíamos que al salir ya no iba a actuar solo, iba a formar su pequeña banda. De modo que la siguiente vez iban a entrar 4 por 1.
esos 4 volvían a salir y cada uno iba formando y iba formando. Se multiplicaba. Veíamos que se iba a multiplicar socialmente el número de delincuentes, pero con estructuras orgánicas, jerarquizadas y por sectores. Eso ya se veía venir. Cuando en el 2000 se produce la crisis que hemos visto, el Perú entra en desconcierto y se desactivan mucho los sistemas de seguridad. Al desactivarse los sistemas de seguridad, nos olvidamos que en la lucha contra el terrorismo el fiel de la balanza fue el narcotráfico. El terrorismo buscó al narcotráfico, ¿ya? Se alió con él, le cobraba cupos y era su fuerza de choque. Nuestras Fuerzas Armadas, para vencer al terrorismo, se alían con el narcotráfico. Se vence militarmente al terrorismo, pero se corrompen nuestras fuerzas de seguridad. Se corrompen porque ahí tenemos los cupos y las recaudaciones, el cártel. En el Braem estamos viendo que poco a poco el narcotráfico va capturando a nuestros policías y militares. Tenemos un teniente, tenemos un capitán. En Puno tenemos un comandante llevando la droga incautada con un capitán y suboficiales a vender en la frontera con Bolivia. Entonces, si estamos perdiendo esa batalla y se están multiplicando los delincuentes y del penal están saliendo para formar más delincuentes porque no hay control en los penales, por lo tanto hay que tener otra idea, y yo no estoy en contra de que se agraven las penas, pero tiene que ser, un jurista dijo, de nada te sirve lo que tú pienses si no creas estructuras organizativas que te funcionen. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Este tema, les prometo, vamos a seguir tocándolo porque seguridad ciudadana es un tema de mucha preocupación para la población. Y lo que queremos aquí es que nuestros especialistas hagan análisis reales y que no les estén vendiendo bombas de humo en estas elecciones. Y así vamos a tocar diferentes temas para que ustedes tengan un panorama concreto y real de ellos antes que les ofrezcan cebo de culebra. Vamos a un corte, señores. Muchas gracias por habernos acompañado. Un corte no, ya nos vamos. Nos despedimos y regresamos mañana con más de Habla el Pueblo si Dios quiere. Hasta entonces. Lucha con firmeza.